Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 horas. El Movimiento Democracia Sí de Gustavo Larrea organizó una marcha en Quito para respaldar la consulta popular convocada por el gobierno. La movilización llegó hasta el Palacio de Gobierno, donde sus dirigentes fueron recibidos por el presidente Moreno. Allí está Freddy Paredes, con quien tomamos contacto por los detalles. Hola, Freddy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mis amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, hace pocos minutos concluyó esta concentración del movimiento político Democracia Sí, liderado por Gustavo Larrea, otrora ministro de gobierno del expresidente Correa, que llegó con una nutrida marcha desde el Parque del Arbolito hasta la Plaza de la Independencia para presentar su apoyo a la consulta al presidente Lenín Moreno, su amigo personal. Estamos aquí para respaldar la consulta popular, que creemos que es absolutamente justo y democrático reencauzar el sentido histórico de nuestra patria. Gustavo Larrea se reunió con el presidente durante varios minutos, luego de lo cual salió hasta los balcones de Palacio para agradecer el apoyo brindado a las 7 preguntas de la consulta popular. No obstante, Moreno hizo propicia la ocasión para retar al expresidente Rafael Correa, que ha anunciado su presencia en el país el próximo 24 de noviembre. Nadie debe asombrarse ni extrañarse de que un ciudadano que vive en otro país y que comanda a su grupo desde un ático venga al país. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, por favor! Y haga una concentración acá en Quito, en el estadio del Aucas. Que haga una concentración en el Estadio Olímpico. Que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca. Que no se esconda en las fronteras. Que venga acá donde la ciudadanía, de forma respetuosa pero contundente, le dirá lo que piensa de los últimos años de su mandato. Nosotros... Y continuó argumentando que nadie debe creerse con el derecho de mantener un gobierno durante toda la vida. Agradeció en nombre del pueblo que no quiere dictaduras disfrazadas de democracia, ha dicho, y pidió que voten 7 veces sí. Les agradezco en nombre de un pueblo que cree en la democracia. Les agradezco en nombre de un pueblo que no quiere dictaduras transformadas o disfrazadas de democracia. En nombre de un pueblo que ha dicho sí, sí, 7 veces sí a todas las preguntas de la consulta popular, para que esa propuesta se convierta en sí y que ya nos liberemos definitivamente de aquellos monstruos que acompañan todavía a muchos compañeros que lastimosamente se mantienen sumisos a esa opción. Tras la marcha y la concentración que duró prácticamente toda la mañana y hasta el mediodía, paulatinamente los manifestantes que llegaron de diferentes partes del país abandonaron la Plaza Grande para volver a sus respectivas provincias. Es lo que podemos informarles hasta esta hora, Liz, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, para ti también y muchísimas gracias. El presidente Lenín Moreno exigió a la Corte Constitucional una pronta aprobación a su propuesta de consulta popular. El llamado lo hizo anoche en su informe semanal. En mi calidad de presidente de la República, elegida por la mayoría de los ecuatorianos, al amparo de la Constitución y de la ley, demando a la Corte Constitucional un pronunciamiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Los y las jueces constitucionales están en la obligación de atender esta gran demanda ciudadana. Son los primeros obligados a respetar la soberanía popular, fundamento de la legitimidad del poder, conforme lo determina el artículo 1 de la Constitución de la República. Convoco a la ciudadanía a expresarse libremente y a respaldar unánimemente la consulta popular y sus preguntas. Que nadie se sienta con el derecho de escamotear el libre pronunciamiento popular. La Asamblea Nacional debatió hoy una resolución propuesta por el ala correísta del oficialismo que cuestiona la pregunta de la consulta popular relacionada con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí se evidenciaron las discrepancias en el interior del bloque de Alianza País.
En el organismo legislativo está María Gracia Acosta, a quien damos el paso de inmediato. Hola María Gracia, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Así es, previo a la suspensión de la sesión, se visibilizaron las fracturas al interior del movimiento oficialista respecto a la consulta popular. Según la facción que apoya al expresidente Rafael Correa, esta sería una intención del actual gobierno por hacerse de los poderes, mientras existen críticas del otro lado. Para conocer más detalles de cómo fue este proyecto de resolución y los argumentos, les presentamos el siguiente informe. Fue durante la exposición de Pavel Muñoz quien propuso esta resolución que cuestiona los alcances de la pregunta 3 de la consulta popular cuando los legisladores que apoyan al presidente Lenín Moreno se reunieron en el plenario. Tengo mucho ruido en la sala, no sé si podemos... Le pido de favor a los señores asambleístas, por favor, ocupar sus curules. Está en uso la palabra un compañero asambleísta. Después, ellos salieron, dejando vacías sus curules y en su lado del pleno a quienes integran el ala correísta. Esta no es una resolución política. La Corte Constitucional vele y cuide dos elementos. El proceso de transición en el aspecto de que no se abrogue ese Consejo de Transición competencias de esta Asamblea. Nosotros como Asamblea Nacional tenemos que evitar tener un pronunciamiento como institución y por eso nosotros, sintonizados con el mensaje del señor Presidente de la República. Me parece entonces que lo que estamos recordando es aquellos pactos políticos ya anunciados, ya públicos. Frontalmente cuestionó la pregunta la legisladora Soledad Buendía, esposa del vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Edwin Jarrín. Al permitir el cesar en funciones a los actuales miembros del Consejo de Participación, se está adicionalmente lesionando seriamente los derechos al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. Quienes hicieron del Consejo de Participación Ciudadana su feudo personal, anteponiendo sus intereses a los intereses del país y que fueron copartícipes de la consolidación de un proyecto netamente autoritario, hoy día, con leguleyadas, quieren privar al pueblo ecuatoriano de su derecho a pronunciarse en una consulta. Eso es lo de fondo. Lo demás, triquiñuelas. Resulta cómico después de que hace pocos días archivan juicios políticos debidamente sustentados y ahora defienden la atribución fiscalizadora de la Asamblea Nacional. El asambleísta Luis Pachala, ex miembro del Consejo, dijo que la Corte debía dar paso a las preguntas y aseguró que en la pregunta 3 no hay inconstitucionalidad, pues además jurisprudencia la respalda. Esta resolución defiende nada más, nada menos que a Rafael Correa para que él siga controlando todos los poderes del Estado. Y por lo tanto, todos deben saber aquí en Ecuador, tener el Consejo de Participación y Ciudad y Control Social es tener todo. Finalmente, esta resolución no se votó y aunque no hay fecha para continuarla, dejó entrever las discrepancias cada vez mayores del oficialismo. Además, los legisladores hablaron acerca del pedido que hizo en su informe semanal el presidente de la República, Lenín Moreno, solicitando a la Corte Constitucional dar paso a las preguntas de la consulta popular. Hubo voces que cuestionan y aseguran que es una injerencia en los poderes. El Ejecutivo pues se llena la boca hablando de respeto de las diferentes funciones del Estado y está ejerciendo presión directa. Hoy más que nunca estamos ante una intervención en las diferentes funciones del Estado y lo de anoche del señor presidente es la evidencia más contundente de aquello. Eso no lo podemos permitir. Yo el día de mañana estoy preparando un escrito y voy a elevar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a las instituciones pues que tienen que ver en este tema en el ámbito internacional, denunciando este hecho de presión. Todo lo que venga de Lenín Moreno desde el ala correísta va a ser pecaminoso y va a ser siempre censurado. Yo creo que aquí él, en su justo derecho como presidente de los ecuatorianos, está recogiendo un llamado que los ecuatorianos hacen a poder pronunciarse en las urnas, y eso tiene que ser a partir del dictamen de la Corte Constitucional. Esta sesión deberá retomarse para que los legisladores puedan votar respecto al pedido del asambleísta ponente Pavel Muñoz sobre una crítica y cuestionamiento por la conformación del Consejo de Transición en la pregunta 3 de la consulta popular que plantea el primer mandatario. Este es nuestro informe desde la Asamblea Nacional. Siguen ustedes con más en estudios. Una buena tarde.
Buenas tardes para ti también, María Gracia. Y según el gobierno, apenas el 1% de los clientes bancarios hace retiros en efectivo que superan los $5.000. El proyecto de ley para la reactivación económica fija un impuesto para quienes excedan esta cifra al mes. Del proyecto para la reactivación económica que envió a inicios de este mes el Ejecutivo a la Asamblea no quedó ni el nombre. Se hicieron más de 149 modificaciones y cerca del 50% de la propuesta original fue modificada en el primer debate de la Comisión de Régimen Económico. Pese a esto, uno de sus creadores sostiene que los cambios son buenos y que la propuesta mantiene su esencia. No, de ninguna manera es un Frankenstein. Hay que entender que existen ciertos elementos que están dentro de la propuesta de ley que no han variado. Sobre fijar un impuesto del 0.5 al 2% para aquellos clientes que retiren más de $5.000 mensuales en efectivo del sistema financiero, De la Torre sostiene que la afectación es mínima. Eso corresponde a menos del 1% de los depositantes en el sistema financiero. Lo que estamos ahora es reduciendo todavía más el número de posibles agentes que tengan que pagar esta contribución. Pero entonces aparece la pregunta. Por el 1% estamos creando un mecanismo de sanción al uso del dinero que puede ocasionar un cambio en la conducta de los ecuatorianos. El Banco Central justifica el sobrecargo para disminuir el uso del efectivo. Según la institución, la importación anual de billetes le cuesta cerca de $12 millones al país. $12 millones en un presupuesto nacional de $33.000 millones. No merece una decisión tan peligrosa como la de entrar a imponer tributos al uso del billete. Ante las modificaciones que sufrirá el proyecto de ley de reactivación económica, el ministro de Economía y Finanzas sostuvo que indudablemente generará una reducción de los recursos potenciales que recibiría el Estado. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más información. El vínculo Rivera-Topic sigue formando parte de las investigaciones de la Fiscalía. Esta vez se indaga un supuesto lavado de activos. La jueza Ruth Amoroso de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción pidió fecha para formular cargos. La lupa de la Fiscalía continúa sobre los negocios entre Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, y el empresario Tomislav Topic, gerente de Telconet. Hace pocos meses un informe pericial enviado desde Estados Unidos a propósito del caso Odebrecht mencionó en más de una ocasión a la empresa Glory International, desde donde se emitieron 3 transacciones a un beneficiario apodado Tío. El 31 de mayo de 2012 la compañía creada en Islas Marshall depositó $150.000 a Tío. En junio de ese año otros $250.000 fueron transferidos y en diciembre también de 2012 Tío recibió $234.000. En varias oportunidades, Topic ha hecho hincapié en que en la empresa de donde se efectuaron estas transacciones es Glory International Industry Limited y no Glory International Industry Corp. Esta última perteneció a Topic pero fue disuelta. Sin embargo, el empresario reconoció haber mantenido negocios con la compañía que hizo los pagos a Tío. En 2012 la empresa firmó un convenio para la inversión en proyectos de cable submarino, convenio que no se cumplió y en el que Ricardo Rivera intervino como mediador ante los inversionistas chinos. El papel de Rivera se evidencia en los correos entregados por el testigo protegido y exhombre de su confianza Alfredo A., en donde se muestra al menos una docena de correos emitidos en su mayoría en 2011, donde Topic y Rivera mantienen conversaciones con inversionistas chinos, a los que se les promete reuniones con el entonces ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glass. En su última declaración en Fiscalía, Topic admitió haber entregado por cortesía $5,7 millones a Televisión Satelital, en ese entonces de propiedad de Ricardo Rivera. Sin embargo, por este monto, la empresa no registró ningún pago al SRI. Además, en agosto, Topic entregó a las autoridades $2.582.000, que según dijo constan en los balances de Telconet, pero que aseguró provinieron de un remitente no reconocido en 2010. Ahora sobre Rivera y Topic pesa un nuevo expediente por supuesto lavado de activos, en el que también se incluye a Jan Topic, hijo del empresario quien también figura como accionista de Telconet y quien en 2016 pasó de no registrar pagos al SRI a tributar más de $4 millones. La audiencia para formular cargos espera fecha y hora. Carlos Acoto, 24 horas. La Fiscalía podría abrir una investigación de oficio contra las autoridades de educación que no actuaron ante las denuncias de abuso sexual. Un catedrático analiza la inacción que hubo en estos casos.
Una cadena de inacciones, una cadena de silencio. Que las denuncias de abuso sexual a niños en los planteles públicos es solo la punta del iceberg, dice este catedrático. Lo que hay que revisar es todo el sistema que se enmarcó y sobre todo a quienes estuvieron enfrente. Y se estaba dejando más a lo mejor en el campo de lo político, lo que debió ser técnico, por mostrar triunfos. No debimos haber caído en el ocultamiento de datos, en el dejar hacer, dejar pasar. La problemática se disfrazó tras el quedar bien, asegura. Realmente hay que hilar mucho más fino y ver la cadena de omisiones que pudo haberse dado antes, o la cadena de protección por ser de tal o cual vertiente el profesor. Y coinciden estos ciudadanos que llegaron hoy hasta la Fiscalía a exigir que se incluya en las investigaciones a las autoridades del ministerio que dicen no actuaron. Piden que se investiguen las omisiones. La fiscal distrital dijo que sí. La Fiscalía puede abrir de oficio una denuncia hacia las autoridades que, sabiendo los hechos, no actuaron. Y quien no denuncia es concordante con el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, en el que dice que quien no denuncie podría encuadrar su conducta en autoría por omisión. Este lunes, la subsecretaria de Educación no descartó que entre los más de 80 casos que fueron archivados por el ministerio, exista alguno del que no se haya informado a la Fiscalía. Y se los va a volver a revisar para verificar que no haya habido alguna irregularidad en haberlos archivado. Lo que explicó la fiscal distrital es que si el hilo llega hacia el exministro Augusto Espinosa, como pedía el grupo de ciudadanos, ella no podría actuar por su fuero de corte. Lo que hay es un fuero, es decir, cada quien tiene un juez o un fiscal que lo investigue. Dayana Monroy, 24 horas. En otro tema, Robert Mugabe renunció a la presidencia de Zimbabue. El gobernante más anciano del mundo puso fin a su mandato tras 37 años al frente del poder. El anuncio fue hecho por el presidente del Parlamento y fue recibido con júbilo y celebración por los habitantes del país. Yo, Robert Mugabe, entrego formalmente mi dimisión como presidente de la República de Zimbabue con efecto inmediato. Este fue el anuncio que llenó de júbilo a los habitantes de Harare, capital de Zimbabue, y que pone fin a un mandato de 37 años y al único líder ejecutivo que ha tenido este país desde su independencia. De no haber dimitido, las cámaras se encaminaban a aprobar una moción de censura impulsada por el propio partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico ZANU-PF, que cuenta con la mayoría en ambas salas y que era apoyada por la principal formación de la oposición. El partido en el poder en Zimbabue decidió previamente entablar el proceso de destitución contra el jefe de Estado, quien hasta ahora rechazaba los llamados a la dimisión desde la intervención del ejército en la madrugada del 15 de noviembre. El detonante del alzamiento militar fue la destitución del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, forzada por la facción del partido gobernante afín a las ambiciones de la primera dama Grace Mugabe, de convertirse en la sucesora de su marido en el poder. Varios legisladores pidieron la dimisión de Mugabe luego de que los militares tomaran el poder y decenas de miles de ciudadanos salieran a las calles para exigir la renuncia del mandatario de 93 años, quien había gobernado desde 1980. Angie Torres, 24 horas. Y más adelante encontramos al Presi en el cine y con canguilo en mano. Quisimos entrevistarlo, pero fue misión imposible. Ya les contamos lo que pasó a las 14 horas con 15 minutos. Los espero. Presi, por aquí también. Mire, le traímos tranquilito porque disfrute de la película. Presidente, un minuto, por favor. Negativo. Doraemon, el gato cósmico. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Pronto. La doña está más cerca de lo que imaginas. Quiere adueñarse de esta vecindad. La doña. Pronto conocerá su historia. Marisa sueña con tener el iPhone 10 desde el día que anunciaron su salida. Gánate un iPhone 10 todos los días al diferir tus consumos con Pacificard. Hay 45 iPhone 10 esperando por ti. Cada vez que difieres, aumentas tus posibilidades de hacer tu sueño realidad. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
Diga stop a los dolores articulares de manera natural con Helix Original. Proteína natural que combinada con el magnesio, el colágeno y la cúrcuma longa ayudan en el proceso de la movilidad y regeneración de las articulaciones, calmando el dolor de enfermedades como la artrosis y la artritis e hidratando a la vez cartílagos y articulaciones para así dar movilidad y desinflamación en la zona afectada. Helix Original, el remedio natural más efectivo para tratar dolores articulares. ¿Estás lista para todo lo que el día traiga? Yo uso protectores Nosotras diarios largos cuando sudo más. Antes y últimos días de mi periodo. Para esos flujos y para todo lo que el día traiga. Usa todos los días los protectores Nosotras diarios largos. Son 3 centímetros más largos para mayor cubrimiento y absorben 2 veces más que un protector normal. Para Nosotras diarios largos. ¿Y tú? ¿Para qué estudias? Para enmarcar un título y dárselo a tus papás. Para ser reconocido, ganar un premio. Yo estudio para terminar con el hambre en el mundo. Suena lejano, pero se desperdicia más comida de la que podrían alimentar a todas las personas que pasan hambre. Eso quiero cambiar. Deja tu huella. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Chispa, chispa, eres chispa, 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 eres tú. Chispa, chispa, eres chispa, 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 eres tú. Chispa, chispa, eres chispa. ¡Crispis! ¡Full chispa! Desde hace algún tiempo que su corazón ya no me escucha. Árbol, amigo árbol, necesito dinero, vas a mi casa. Puedo entregarte mis ramas. Tú no te llevarás nada, jovencito. Encuentra en Supermaxi y Megamaxi tu bono favorito para que todos reciban lo que más quieren. La Navidad existe por ti. Doraemon, el gato cósmico. De lunes a viernes, 6 de la tarde. Gracias por continuar en nuestra compañía. Aproximadamente 317 patrulleros serán entregados a las unidades de policía comunitaria de varios sectores del país en un lapso de 15 días. El anuncio llega luego de que permanecieran estacionados en un patio de concentración por varios meses. El retraso en la entrega de 317 patrulleros de la Policía Nacional que permanecen estacionados en un patio de concentración ubicado en el norte de Quito se debería a la falta de recursos. Así lo manifestó el comandante general de la policía, quien añadió que ya se ha solucionado el inconveniente. Me parece que es un tema de presupuesto. Había todavía que cancelar un dinero a la empresa Kia, pero ya se está solucionando. Por otro lado, el ministro del Interior, César Navas, argumenta que su retención también se debería a las numerosas revisiones que se les debe realizar a las unidades. Hay que verificar equipos de comunicación, no es que el carro, o sea, hay que verificar que todo, absolutamente todo, esté en orden para poderlos recibir. En ese proceso ya nos encontramos. El contrato, según el ministro, está vigente. El contrato está corriendo. Esos patrulleros están en un proceso de entrega, recepción. Por lo que en los próximos días se espera su entrega y distribución a varios sectores del país. Ya tenemos los recursos inclusive para pagar, ya tenemos la factura para poder pagar los ceratos y esperamos en 15 días recibir los exportas. Los patrulleros, según lo manifestado por el comandante de la Policía Nacional, serán destinados a los 2.200 policías que se graduaron en el mes de octubre para ejercer sus funciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.